Les invito, hermanos, a ir al libro de Malaquías, capítulo número 2. Para todos los que normalmente no pueden venir los días jueves y que quizás tampoco pudieran estar siguiendo las transmisiones de los días jueves, les informo que estamos estudiando el libro de Malaquías bajo un tema que, a manera de pregunta, Dios le dice a la nación: ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Esta pregunta pareciera ser un poco sarcástica, puesto que los judíos decían que tenían a Dios por Padre y por Señor. Sin embargo, sus hechos atestiguaban otra cosa. Entonces, ante sus faltas, Dios dice: ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Y hemos avanzado en algunos temas que, si no ha podido ver y si está interesado, están en la plataforma de nuestra iglesia. Hoy vamos a avanzar y vamos a estudiar el capítulo 2, versículo 17. A partir de aquí, bajo el título: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Posiblemente el dilema del mal es la más grande objeción hacia la iglesia en todos los tiempos. Algunos dicen que el desafío más intenso, doloroso y persistente que los creyentes escuchan acerca de la verdad del Evangelio viene en forma de lo que se llama el problema del dolor. Es decir, el sufrimiento y el mal que vemos a nuestro alrededor, dicen algunos, pareciera gritar contra la existencia del verdadero Dios, o al menos de un Dios que dice ser benevolente y todopoderoso. La razón para estudiar este tema no solamente es de carácter apologético, sino que también nos toca personalmente evaluarlo, porque va a llegar un momento, hermanos, en que quizás nosotros tengamos que enfrentar algún tipo de miseria y algún tipo de maldad. Y el asunto del mal ante un Dios bueno va a pasar a ser meramente filosófico, a ser personal. Va a pasar de lo lógico a lo emocional. Y cuando nos toque a nosotros enfrentar esa realidad, vamos a ver todo un panorama diferente. En ese momento vamos a necesitar algo más que una respuesta intelectual. Muchas han sido las respuestas y la manera que han intentado abordar este problema. De hecho, me gusta mucho cómo un artista del pasado llamado Paul Robert, él era suizo, pintó una gran muralla que se le pidió, y a su obra de arte le llamó La justicia instruye a los jueces. Usted más adelante la puede buscar y lo puede ver visiblemente. Y dentro de ese mural, que él era cristiano, él plasmó en su pintura toda una teoría sociológica. En el primer plano del mural, él pone diversas clases de litigio. Por ejemplo, él pone las esposas contra los esposos, los arquitectos contra los constructores, los comerciantes contra los artesanos, etcétera, etcétera. Y por encima de esta parte, él pone a los jueces que deben de juzgar entre estos litigios. Pero por encima de todos ellos aparece una palabra que es justicia, sin venda en los ojos y la espada apuntando hacia un libro que él pone, la ley de Dios. La tesis de su obra es muy obvia. Él dice: la justicia no consiste en promedios y estadísticas, necesita una base inconmovible, un marco de referencia objetivo para los imperativos morales y éticos. Como bien señala otro escritor, sin la noción de un legislador, es imposible tener la noción de una ley y una obligación de observarla. Bajo esto, un antiguo filósofo ruso que ya murió, Immanuel Kant, plantea lo siguiente. Dice: el conocimiento humano es limitado a lo que podemos percibir con los sentidos,
Como Dios no puede ser percibido por los sentidos, él concluye que tampoco podemos saber con certeza si Dios existe. Sin embargo, él dice, cuando se trata de enfrentar el problema de los valores éticos y morales, él se pregunta, ¿qué sería necesario para que los imperativos éticos y morales tengan algún significado? Es decir, ¿cómo podemos nosotros partir para saber que a lo que el hombre llama bueno o llama malo, verdaderamente es así? Él responde, definitivamente tiene que haber una justicia, pero ya que la justicia no funciona perfectamente en este mundo, debe de existir algo o alguien por encima de lo que es injusto que le pueda dar sentido y orden. Entonces, concluyentemente, dice Kant, nos conviene a nosotros como humanidad creer en la existencia de un Dios, aunque no lo sepamos con certeza, nos conviene creer que así es para que le pueda dar sentido y orden a lo que nosotros consideramos como moralmente bueno o moralmente malo. Ahora, claro está, hermanos, que nosotros como cristianos no tenemos que buscar a tiendas donde se encuentra esa inteligencia, ni asumir una existencia de Dios como una posibilidad conveniente. Los cristianos vemos la justicia, o debemos de verla, como enraizada en la voluntad amante de Dios, una voluntad dirigida hacia el bien de los que Él creó y ejemplificado en su trato con los hombres. Así que la justicia no es un concepto abstracto, es una persona ante la cual todos vamos a comparecer algún día, y tal como lo decía este pintor, todos los hombres, incluidos los jueces, van a tener que rendir cuentas ante el gran juez. Y pensando en esto, hermanos, yo quisiera que nosotros abordemos nuestro pasaje bajo este título, ¿dónde está el Dios de justicia? Vean, capítulo 2, versículo 17. Y habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Dice Dios, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, dicen de manera irreverente y aventurada, ¿dónde está el Dios de justicia? En primer lugar, hermanos, yo les quiero compartir en este pasaje la justicia de los hombres. La justicia de los hombres. Isaías 40:28 dice lo siguiente: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este pasaje de Isaías es muy citado y muy conocido, pero nos pone en aprietos porque dice el profeta Isaías que Dios no se fatiga ni se cansa. Sin embargo, en nuestro pasaje vemos que Dios manifiesta un cansancio ante las palabras de su pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios está cansado de las palabras de estos hombres? Bueno, antes de ahondar más en ello, quisiera recordarles algunas de las palabras que el pueblo sarcásticamente, desvergonzadamente e irónicamente ha pronunciado contra Dios mismo. En el capítulo 1, versículo 2 de nuestro libro de Malaquías, vemos las siguientes palabras: ¿en qué nos has amado o en qué nos amaste? Así comienza el libro, pronunciando un amor eterno, y el pueblo, lejos de estar agradecido, cuestiona a Dios. Tú dices que me has amado, pero ¿en qué nos has amado? Bueno, esto lo vimos en su momento, donde Dios manifiesta un amor incondicional hacia su pueblo. Dios ama incondicionalmente a los suyos. En el versículo 6 del mismo capítulo, ahora dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? Los que estuvieron presentes recordarán que los sacerdotes, aún bajo el conocimiento de cómo debían de ser las ofrendas, presentaban a Dios animales cojos, enfermos, ciegos,
lo que les sobraba en pocas palabras. Y Dios dice, dale eso a los príncipes a ver si te lo aceptan. Entonces habían menospreciado a Dios a ofrecerle algo de segunda mano. En el versículo 13 llegaron a un punto en que dijeron, oh, qué fastidio nos es esto. Los sacerdotes estaban fastidiados de servir a la mesa del Señor. Vean el cinismo de estos hombres. Ellos gozaban de un don privilegiado por servir a las mesas y dirigir a la nación hacia la adoración, y llegaron a un punto que dijeron, qué fastidio nos es. En el capítulo 2, versículo 14, le reclamaron a Dios por qué les rechazaban las ofrendas. Y todo el capítulo, de hecho lo vimos la semana pasada, Dios les confrontó porque los hombres se habían comportado deslealmente hacia su prójimo, deslealmente hacia sus matrimonios, porque estaban incurriendo en el divorcio y se estaban casando con mujeres ajenas al pacto. Habían sido desleales con la mujer de su juventud. Y les dice Dios, ¿cómo pretendes que yo reciba tu ofrenda cuando tú te has caracterizado por ser desleal? ¿Cómo pretendes eso? Y así es como llegamos al versículo 17, que los hombres dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, cuando leemos nosotros que habían hecho cansar a Jehová con sus palabras, con las que les he estado diciendo, tenemos que entender esto como parte de una oración antropopática. Así se le conoce técnicamente, que sencillamente es adjudicarle a Dios sentimientos y emociones humanas para tratar de entender su actuar. En este caso, Dios no estaba cansado físicamente, claro está, sino que Él expresa un tipo de rechazo y hartazgo hacia el sentir y pensar de los hombres con relación a la justicia. Es decir, la nación había rebajado la justicia de Dios al nivel de la justicia de los hombres. Y lo vemos en las siguientes palabras: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Para este punto, hermanos, recuerden que la nación había escuchado de parte de Ageo y de Zacarías que el nuevo templo, una vez que regresaron de la cautividad, iba a ser superior al de Salomón. Habían escuchado también que la presencia de Dios llenaría el templo. Además, conocían la bendición de Dios si el pueblo permanecía en obediencia. Pero lejos de todo esto, el templo en este tiempo era inferior, Dios se había apartado del pueblo y económicamente el pueblo estaba en crisis, tanto así que, como lo vamos a ver más adelante, Dios les dice, me han robado. Así que la nación estaba en crisis económicamente, espiritualmente estaban mal, y podemos resumir de manera muy sucinta que todo lo relacionado al pueblo materialmente estaba mal y espiritualmente estaba peor. O sea que era un tiempo muy duro, muy duro. Pero por si fuera poco, a esto que les estoy diciendo, la nación de Israel decía lo siguiente: nuestros vecinos, las naciones vecinas, adoran a dioses falsos, sacrifican a los ídolos, viven impíamente, hacen todo lo que se supone que alguien no debe hacer, y lejos de ser consumidos por Dios, Dios los bendice. Bueno, al menos esa era su percepción. Ellos veían cómo las naciones eran prosperadas, cómo crecían, se fructificaban, vencían en sus guerras, así que les llevó a pensar que Dios se complacía de la maldad. O si no, decía, ¿dónde está el Dios justo? ¿Dónde está el Dios justo? La prosperidad de los impíos es un aspecto complejo que muchas veces nosotros lo hemos meditado personalmente, pero que también los profetas del pasado lo pensaron. Vean lo que dice Job 21, del 7 al 9. Él dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas?
Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni bien azote de Dios sobre ellos. Vean cuál era el pensamiento de Job en algún momento. Asaf, en el Salmo 73, él era un cantor que servía en el templo, dice lo siguiente: en cuanto a mí, él dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco claudico, por así decirlo, y resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas o preocupación por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Vean nuevamente el sentir de Asaf. Salomón, dentro de su libro que habla sobre la vanidad de los hombres, dice en el capítulo 8, versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Y por último, Jeremías dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? El sentir es el mismo, una inconformidad, porque los impíos o los que viven ajenos a Dios aparentemente son prosperados, son bendecidos, son enaltecidos, y los que intentan agradar a Dios parecerá ser que hay un estancamiento, no crecen, no avanzan. Pues ¿qué está pasando? ¿De qué lado estamos? El concepto de justicia de Israel yacía en que ellos querían ver de manera instantánea el castigo sobre todos aquellos que consideraban que hacían mal. Es como los discípulos de Jesús que al ver la maldad de los hombres dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los consuma? Querían una respuesta inmediata o un castigo inmediato de parte de Dios. Y a veces así somos nosotros cuando caemos en esta tentación y quisiéramos ver que de manera inmediata Dios extendiera su juicio hacia esos hombres que actúan mal. Pero los de la nación de Israel estaban cegados porque no se habían percatado que sus palabras y su reclamo atestiguaba contra ellos mismos. Porque si Dios determinaba acabar con los que hacían mal, ¿por qué ellos habrían de escapar? ¿Acaso no eran ellos los que robaban, engañaban y se portaban deslealmente? ¿No estaban pecando de ingratitud y de irreverencia? ¿Por qué pensar que ellos iban a escapar? Tal era su teología perversa que llegaron a pensar que Dios se agrada de los malos y se habían olvidado y pervertido el hecho de que Dios es totalmente santo y totalmente justo. Lamentablemente, hermanos, este sentir no se ha extinguido, sino que nos ha alcanzado como iglesia y ha alcanzado a la iglesia del Señor en todos los tiempos. Es en la iglesia donde se gesta la lucha por tener un concepto claro y fidedigno de Dios. Muchos son seducidos a las iglesias mediante un falso mensaje donde se les propone un evangelio totalmente materialista, en donde Dios no reconcilia al pecador por medio de Cristo, sino que se les propone y se les garantiza un bienestar físico, emocional y económico. Si tú vienes a Jesús, todos tus problemas se van a terminar, toda tu ansiedad, tu matrimonio, tu pobreza, bla, bla, bla. Pero por otra parte, quizás nosotros pudiéramos estar en un estancamiento espiritual y cuando pasamos por ciertas pruebas, caemos en el engaño de Satanás y de nuestros corazones que nos permiten cuestionar la soberana voluntad de Dios y cuestionamos a Dios de la siguiente manera.
¿Por qué permites que yo pase por todo esto si soy tu hijo y a pesar de eso tú dices amarme? ¿Por qué permites que yo pase por esta enfermedad, por este dolor? ¿Y por qué aquellas personas que de antemano sabes que blasfeman tu nombre, o aquellos que viven tan ligeramente su fe, les va tan bien? Eso, hermanos, este pensar, este sentir, no solamente muestra una falta de nuestro conocimiento sobre Dios, sino que revela también un corazón tan ensimismado e individualista, porque busca la justicia de los hombres. El carácter de Dios es de cierta manera inentendible. Hay un pasaje que revela esto. Vean Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Jehová descendió en la nube, estaba bajo el contexto de Moisés, y estuvo allí con él, y proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es el misterio y la parte inentendible de este pasaje? Que en un mismo pasaje se nos resume quién es Dios y se nos presenta como un Dios bondadoso, misericordioso y el que perdona, pero del mismo modo se nos presenta aquí un Dios justo y que no tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo es posible entender a un Señor que es totalmente justo y que a la vez es totalmente misericordioso? ¿Cómo concebir a un Dios que castiga y al mismo tiempo un Dios que perdona? ¿Cómo entender esto? El peor camino para entenderlo es desde la perspectiva de la justicia de los hombres. De todo esto que venimos hablando y del sentir de la nación, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones prácticas y muy devocionales. La primera es que cuando el hombre trata de exigir a Dios que manifieste su justicia sobre aquellos que hacen mal, ese hombre revela dureza. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado a desarrollar aquella misericordia de la que él primeramente fue partícipe. El Evangelio de Dios es reconciliador para los hombres. Jesús dijo que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que cuando nosotros decimos: Señor, manifiesta tu justicia con ese hombre que peca tanto, o con ese hermano que anda tan mal, lo que estamos diciendo es que no hemos entendido del todo el carácter del Evangelio. Y olvidamos que también nosotros participamos cada día de esa misericordia. Pero en segundo lugar, cuando exigimos justicia de parte de Dios, tenemos que considerar, hermanos, que esa justicia también nos alcanzará a nosotros. Israel estaba tan ocupado viendo la maldad de las naciones vecinas que se habían olvidado cómo habían cuestionado a Dios en su amor, cómo habían menospreciado a Dios en las ofrendas, cómo habían sido desleales en el pacto y hacia sus mujeres. Y también nosotros, cuando estamos tan entretenidos pensando, buscando que Dios manifieste la justicia con los demás, no nos percatamos que también a nosotros nos va a llegar tal justicia y no somos conscientes de nuestra propia maldad. Pero en tercer lugar, cuestionar a Dios en torno a su justicia nos nubla ver el alcance de esta. Y precisamente en esto, hermanos, o pensando en esto, es que vamos en segundo lugar a nuestro tema ahora con la justicia de Dios. La justicia de hombres anhela ver el castigo inmediato y piensa que en base a lo que percibe es que se tiene que manifestar tal justicia. Pero vamos a ver en segundo lugar la justicia de Dios.
Dios en su misericordia, hermanos, no ignoró a la nación en su queja, sino que en su gracia tiene a bien responderles. Sin embargo, su respuesta quizás era muy diferente a la que ellos esperaban. Era una respuesta en términos futuros. Él enviaría 2 mensajeros a juzgar y a salvar. Vean el capítulo 3, versículo 1. Inmediatamente estamos hablando del mismo tema. Una vez que cuestionan dónde está el Dios de justicia, Dios dice ahora: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El verso 1 inicia así: aquí yo envío a mi mensajero y preparará el camino delante de mí. En el Nuevo Testamento tenemos el resultado de esta profecía. En Mateo 11, 10 y 11 Jesús dijo: porque de este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aquí Jesús nos confirma que este primer mensajero es Juan el Bautista. Isaías 43 lo confirma, vean: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El precursor de Jesús fue Juan el Bautista. Pero en segundo lugar empieza diciendo que luego vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y le habla como un mensajero del pacto en que en algún momento tendrán complacencia. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Tenemos en primer lugar a Juan el Bautista como el primer mensajero, el que preparará ese camino. Pero en segundo lugar tenemos a otro mensajero, el cual se le llama el Señor, y se le llama aquel ángel del pacto. Literalmente, este segundo mensajero que visitará su templo y ejecutará ese pacto, definitivamente es Jesús. Jesús es nuestro Señor Jesucristo. Él es ese segundo mensajero y de quien se está hablando aquí. Jesús no solo iba a visitar su templo, sino que, como lo sabemos, también iba a sustituir todo ese ritual de sacrificios y ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio perfecto. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que vivimos en una tensión. Algunos escritores le llaman la tensión del todavía no. Porque estamos en esa época entre su primer venida y la segunda venida. De hecho, así se le llama, la tensión del todavía no. Somos afortunados porque somos testigos de que Jesús ya vino en primer lugar como cordero, pero la iglesia está expectante porque Jesús regresará ahora como león. Y estamos en ese periodo intermedio, en esa tensión. Nosotros somos testigos ya de su primer venida, de su muerte, de que resucitó, pero estamos expectantes que aún está por venir. A eso último por venir le llamamos una justicia final. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos presenta lo que se le conoce como el protoevangelio, donde Jesús anuncia cómo iba a llevar a cabo el plan de redención. Vean: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio vemos que Jesús vencería a la muerte, vencería a Satanás, y nos dice cómo iba a ser la manera en que él iba a reconciliar a los hombres y cómo iba a llevar a cabo su justicia. Así es como llegamos aquí a Malaquías. Y él continúa diciendo en el versículo número 2, vean:
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Hablando no de Juan el Bautista, sino de Jesús. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Por qué? Porque Él es como fuego que purifica y como jabón de lavadores. El resultado de esta venida de Jesús en algún momento va a ser que los sacerdotes cuya vida y cuyas ofrendas habían sido rechazadas, ahora iban a ser aceptadas porque iban a ser purificados. Si el pueblo prestaba atención a tal profecía, iba a enderezar su camino. Y muy probablemente cuando habla esos días de antaño, aludía a los tiempos de Moisés y de David. Ese juicio final iba a traer purificación y limpieza, pero no solamente a ellos, sino que como en Cristo se cumplen todas las promesas del pacto, ahora somos alcanzados también nosotros, la iglesia. Nosotros necesitamos ser limpiados de toda nuestra maldad para estar en plenitud con Dios en la eternidad. Y podemos estar seguros y con esa esperanza que así va a ser. Nadie va a acceder al reino total y pleno de Dios aún con impurezas, aún con faltas de carácter, aún con doblez de ánimo. No vamos a ser totalmente purificados. Sin embargo, no solamente es esto, verlo en términos futuros, sino que en el presente Dios trabaja en los suyos. Dios nos purifica de tal manera que aún podamos en esta época reflejar a Cristo por medio de la manera en que Él trabaja, nos limpia, nos perfecciona. Si todo va normalmente, un creyente con el pasar del tiempo tiene que ir creciendo. Nosotros no deberíamos de ser los mismos creyentes que cuando abrazamos la verdad del Evangelio. Muchas veces no meditamos en esto, hermanos, pero cuando alguien llega a la fe, llega con los aromas del viejo hombre. Y esos aromas del viejo hombre no se van la primera semana, ni el primer año, ni los primeros 5 años, incluso aún tenemos ciertos aromas. Pero la promesa de Dios es que Él nos perfeccionará hasta este día final. Ese día final, en ese mismo evento que es gracia para los suyos y juicio para los que han rechazado. Así que de lo que estamos hablando, hermanos, es del mismo tema que cuando aquellos hombres dijeron, ¿dónde está el Dios de justicia? Y que cuando nosotros al ver a los impíos decimos, ¿por qué Dios los bendice? ¿Dónde está Dios? Dios dice y nos responde a nosotros y a ese pueblo en el pasado que Dios enviará un mensajero que preparará su camino, ese mensajero del pacto, y que va a llegar un momento en donde el buen juez justo no pasará por alto la maldad de los hombres. De hecho, así termina el versículo 5, vean. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo pactual contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En pocas palabras les está diciendo, va a llegar un momento en mi juicio final en donde yo soberanamente he propuesto tal día en donde todos los mentirosos, los blasfemos, los injustos, los que no consideran a la viuda y al huérfano, a todos los que hacen maldad, que no pasaré por alto sus injusticias. Con nuestra actitud, hermanos, muchas veces pareciera que cuestionamos a Dios y le decimos, ¿por qué Dios no actúa? Como que si Dios estuviera pasivo en el mundo y en su iglesia, ¿por qué Dios no actúa? O aparentemente, pero nuevamente, nuestra mente tiene que estar conformada por las Escrituras y la justicia de Dios no es como la nuestra. El silencio de Dios al manifestar juicio presente no es tolerancia ni complacencia a la maldad, sino que Dios es santo y el paso del tiempo no afecta su santidad. Y Dios dice lo siguiente, vean 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Así que nuestra impaciencia no anula la justicia de Dios. El hecho de que Dios no manifieste su juicio cuando nuestra carne lo anhela, no quiere decir, hermanos, de que Dios está pasivo o se está complaciendo de la maldad de los hombres, o que Dios es ajeno a todas esas atrocidades que pasan afuera y dentro de las iglesias. No es que cada vez que hay muerte, asesinatos, violaciones, injusticias, Dios se complace en ello, no, hermanos, sino que Dios en su gracia es paciente para que los hombres gusten el arrepentimiento y puedan poner un alto. Pero, hermanos, no solamente lo tenemos que ver así, porque de la misma manera que Dios conoce nuestra maldad, Dios conoce nuestro dolor, nuestro llanto, cuando sufrimos y nos quejamos por no entender sus propósitos. Pero no solamente los conoce, sino que Dios no es indiferente a todo esto, sino que Él activamente y positivamente propositivamente Dios trabaja en nosotros. He dicho que Dios ama a los suyos incondicionalmente. También dice la Escritura que Él cuida de nosotros. Así que cuando nosotros vemos la maldad de los hombres y aparentemente son prosperados, o al menos así se parecerá percibir, y al no ver que no son castigados rápidamente, hermano, no te desanimes, que tu ánimo no decaiga, porque de algo podemos estar seguros: el fin de los que intentan rechazar a Dios e intentan burlarse de Dios, su fin no será mejor que el nuestro. Aun aunque en la vida gusten todas las posesiones, toda la aparente felicidad, su fin no va a ser mejor que el nuestro. Vean lo que dice Asaf nuevamente en el Salmo 73. Este salmo empezó diciendo: cuando él por poco resbalaba al ver la prosperidad de los malos. Ahora él, una vez que Dios le da el entendimiento, dice lo siguiente: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Asaf entendió el fin de estos hombres perversos e inicuos que intentaban burlarse de Dios. Su fin no será mejor que el nuestro. Toda su aparente felicidad, toda su aparente comodidad es mera apariencia, es temporal, no durará mucho. Aun aunque vivieran longevamente, no hay comparación con la eternidad que nos resguarda a nosotros. Hace algunas semanas, un joven me mandó un mensaje y en la plática le decía: tienes que poner un alto a tu estilo de vida. No siempre podrás salirte con la tuya. Y su respuesta me sorprendió mucho, porque lejos de tener algún tipo de temor o algo, me comentó: pues hasta ahorita así ha sido. Lo que me llevó a pensar que ciertamente Dios no será burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. La paciencia de Dios debe de llevarnos a nosotros a hacer un alto a todo aquello que está mal delante de Él. Hermano, la paciencia de Dios cada vez que tú y yo pecamos no es un aliciente para seguirla haciendo. Debe ser suficiente su muestra de gracia para decir: detente.
Ya llevo mucho tiempo siendo paciente contigo. Pon un alto. Así que, hermanos, ¿dónde está el Dios de justicia? Está en su trono de gloria reinando y llevando a cabo sus santos propósitos para bien de su iglesia y para gloria de su nombre. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana te damos gracias por el tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Perdónanos, Señor, por a veces cuestionar tu proceder y tu justicia. Perdónanos, Señor, cuando anhelamos la vida de esos hombres que te rechazan y que te blasfeman. Perdón, Señor, porque muchas veces añoramos sus comodidades pensando que eso es la muestra de que tú los prosperas y les bendices. La mayor evidencia, Señor, de tu amor hacia nosotros no está en el dinero ni en la salud, sino que está en haber dado a tu Hijo por nosotros. Y te suplicamos, Señor, que nuestra percepción de justicia sea la tuya y no la de los hombres. Gracias, Señor, por lo paciente que tú has sido con cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.